Leemos la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo número 12, del verso 9 al final. La Sagrada Escritura dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios bendiga su palabra. En todos estos versículos expositivos, el apóstol San Pablo da consejos sabios. Y los consejos son para la iglesia. Y estos consejos que el apóstol San Pablo da son para la vida práctica. No es para una vida técnica o religiosa, sino para la vida práctica. En todos estos versículos expositivos encontramos los deberes cristianos. Y cuando hablamos de deber cristiano, un deber es una obligación a algo por ley divina. Lo repito, deber quiere decir obligación a algo por ley divina. Y hay cosas importantes dentro de estos versículos que nosotros podemos notar. En primer lugar, la Escritura nos enseña en los deberes cristianos a amar fraternalmente. Es la primera cosa. Lo que dice Gálatas es muy cierto. El primer fruto que el apóstol San Pablo enseña a Gálatas es el fruto del amor. Pero el amor debe de ser, dice, fraternal. Otra cosa que aquí existe es la hospitalidad. Es un deber cristiano, la hospitalidad. Muchos, dice, ejerciendo la hospitalidad, están dándole lugar a ángeles, sin que uno lo sepa. Está uno dándole hospitalidad o está albergando ángeles. Otra cosa, dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo presente, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros pensamos que ya la comida se acabó, que ya el vestido se arruinó, que ya el trabajo se estancó, entonces Dios dice: yo soy el que bendigo. Así que debemos de estar contentos y no con avaricia en el corazón.
Otra cosa importante es mantener el matrimonio limpio. Hebreos 13, del 3 al 6. Mantener el matrimonio en buen estado. Un matrimonio correcto es de buen testimonio a mucha gente. Hoy en día estamos viendo la grande desgracia que hay en los matrimonios. El matrimonio constituye un hogar, pero hay hogares divididos, disfuncionales, con graves problemas, porque no han atendido a su matrimonio correctamente. Otra cosa dice, no seguir doctrinas diversas y extrañas. Primera de Timoteo 6:3. Es un deber cristiano. No seguir doctrinas diversas y extrañas. En todos los tiempos en que el evangelio se ha predicado, siempre viene el diablo, siempre viene lo falso, viene lo mentiroso a tratar de embarrar, de introducirse, de meterse dentro del verdadero evangelio para poder dislocar a todos los cristianos de su sentir en la verdadera palabra de Dios. Pero no hay que seguir doctrinas diversas, doctrinas extrañas que aparecen por ahí, doctrinas jaladas que se inventan algunas personas, falsos profetas, falsos enseñadores, falsos cristos. Hay que mantenerse en la doctrina correcta de la palabra de Dios. Ese es un deber cristiano. En segundo lugar, en estos versículos que hemos leído, aparece también la conducta cristiana. Es muy diferente un deber, es muy diferente la conducta cristiana. Romanos 12, del 14 al 16. La conducta cristiana nos enseña a bendecir y no maldecir. Hay personas que de sus labios salen pura maldición, malas palabras y maldiciones incorrectas. Muchas personas tienen como vicio maldecir a los demás, pero nosotros los cristianos no. En lugar de maldecir debemos de bendecir. Esa es una parte de la conducta cristiana. En segundo lugar, dentro de la conducta cristiana es gozarse con las cosas del Señor, o gozarse con aquellos que se gozan, gozarse con aquellos que están alegres. Pero al mismo tiempo viene lo contrario, dice llorar con los que lloran, llorar con los que lloran. En el libro de Mateo, en su capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran. Aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Las mejores lágrimas que hay son las lágrimas que se derraman delante del Señor Jesucristo en oración. Así que este es parte de nuestra conducta cristiana, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. En tercer lugar, practicar la unidad colectiva, practicar la unidad en grupo. Y esto es beneficioso para la iglesia, es parte de nuestra conducta cristiana. Unirse, unificarse, no huir, no desaparecer. Eso no es válido, no es correcto delante de Dios. No ir de aquí para allá, de un lugar para otro. Eso es incorrecto, es mal ejemplo. Lo mejor es la unidad, porque el grupo que se une es un grupo victorioso, es un grupo bendecido, es un grupo que está practicando lo que practicó la iglesia primera. Dice que la iglesia primera, siendo de miles y miles de creyentes o de asistentes o de miembros, ellos estaban perfectamente unidos por los lazos del Espíritu Santo. Sea el nombre del Señor glorificado. En tercer lugar, encontramos en estos versículos expositivos las actitudes cristianas. Es muy separado la conducta a las actitudes cristianas.
En el libro de Romanos 12, del 17 al 19, encontramos 4 cosas importantes de esa actitud cristiana. La primera es muy importante, dice, no pagar mal por mal. No pagar mal por mal. Si alguien nos hace un mal, no tenemos por qué devolverle otro peor. Si alguien nos hace un mal, no tenemos por qué insultar. No tenemos por qué usar nuestra boca como cristianos, o no usar nuestras manos, o no enviar algo incorrecto. Muchas veces somos blancos de ofensa, pero si el Señor está en nuestro corazón, en nuestra vida, no tenemos por qué sentir rencor, amargura, rencilla, odio contra otra persona, venganza contra otra persona y tratar la manera de devolverle el doble de lo que nos hizo. No, aquí el consejo sabio es no devolver mal por mal. Esa es la primera actitud cristiana. La segunda que nos enseña aquí, verso 7 al 19, dice, estar en paz con todos. Estar en paz con todos. La tranquilidad en el alma se refleja en el rostro. La tranquilidad en el corazón se refleja en nuestros movimientos. La tranquilidad, la quietud en nuestro corazón o en nuestra mente se refleja, hermanos amados, en lo que nosotros hacemos o damos o mostramos. Pero el Señor nos ha llamado a la paz, no nos ha llamado a la guerra. No nos ha llamado a la guerra, nos ha llamado a la paz. Dice que la paz de Dios sobrepuja todo conocimiento. Jesús dijo en el libro de Mateo, en el libro de San Juan capítulo 14, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Quiere decir que la paz que da el Señor tiene un valor muy significativo, tiene un valor inigualable, tiene un valor importante. El mundo parece que tuviera paz o que diera paz a través de sus beneficios materiales, pero todo eso se termina. Todas las cosas materiales que producen cierta tranquilidad se terminan. Pero la paz del Señor permanece en el corazón. Aleluya. Esa paz nos permite vivir gozosos y tranquilos, no solamente en su presencia, en el templo también, o en la casa, o en la vida personal. Número 3, dice la palabra del Señor, no vengarse por uno mismo. La venganza solamente está en el corazón de los delincuentes, de los perversos, de los que hacen mal, de los que andan en malos caminos, de los que andan en caminos torcidos, de los que andan en caminos incorrectos, de los que andan en caminos impíos. En el corazón de ellos está la venganza. ¿Y cuántas personas hay que son blanco de venganza? Pero la palabra del Señor dice que no nos debemos de vengar por nosotros mismos. En cuarto lugar, dice la Escritura, una de las actitudes cristianas, y a veces es difícil de ponerlas en práctica, dice, darle de comer al enemigo. Es muy fácil darle de comer al amigo, o al hermano de la iglesia, o al que conocemos. Es tan fácil invitar a otros a la comida. Cuando nosotros decimos a esa persona, me cae bien y le caigo bien.
Repito, me cae bien y le caigo bien. Pero cuando caemos mal, no invitamos a la comida, porque no queremos ni verle el rostro a una persona. Pero aquí la Escritura dice, dale de comer a tu enemigo. A quien consideras tu enemigo, dale de comer. Porque haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, la actitud del cristiano es compartir el alimento con aquel que se cree o que entiende de que es su enemigo. Dale de comer. En cuarto lugar, encontramos en estos versículos expositivos no solamente la conducta o la actitud cristiana, sino también la responsabilidad cristiana. Ahí hay una etapa, ahí hay una cosa diferente. Romanos capítulo 12 y verso 21 contiene solamente dos cosas. La primera cosa es no dejarse vencer por lo malo. Una responsabilidad cristiana. Luchar por no dejarse vencer por lo malo. O sea que lo malo es una acumulación de cosas pequeñas o grandes que pueden irse acumulando en la mente, en el corazón, en la conciencia. En nuestra vida llega a ser como un peso, como un bulto, que no lo miramos, pero que muchas veces lo estamos viviendo. Lo malo puede venir por diferentes vías. Por la vía carnal puede venir lo malo. O sea que el problema no está en los otros, el problema está en nosotros. Y nosotros somos los que podemos incurrir en lo malo. Y entonces lo malo penetra a nosotros. La vía de la carne. No, el cristiano tiene que tener cuidado con el aspecto carnal. Y tiene que buscar al Señor para que el aspecto carnal se reduzca. El apóstol San Pablo dijo, amortiguad los miembros que están en vuestra carne. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, a amortiguar los miembros que están en la carne, o sea, a reducirlos, a amortajarlos, a triturarlos, a partirlos, cuando nosotros somos conscientes de que nuestra carne está moviéndose, entonces tenemos que partir esos procedimientos carnales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo malo va a venir a nuestra vida y se va a ir acumulando poco a poco se va a ir acumulando. Segundo, también puede venir por la vía satánica. Hay tantos demonios que quieren controlar al cristiano. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo liberó a una mujer que tenía curvatura, o sea, estaba encorvada de su columna, estaba encorvada y no se podía enderezar. Y aquí hay varios aspectos importantes, buenos para notarlos. El Señor Jesús, en primer lugar, tenía el deseo de liberar a esa mujer. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dijo, esta mujer es una hija de Abraham. O sea, no era una impía, era una judía, correctamente de la línea de Abraham. Entonces ella merecía los beneficios de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, esta mujer es hija de Abraham. En tercer lugar, el Señor Jesús no dijo, esta mujer tiene artritis en la columna. O esta mujer se cayó en alguna oportunidad y se quedó doblada. Tampoco. El Señor Jesús no dijo, esta mujer tiene 3 discos
variados o 3 discos movidos y por lo tanto se quedó encorvada. No, nada de eso. El Señor Jesús lo que dijo fue: esta hija de Abraham, el diablo la tenía atada. Eso quiere decir que hay muchas personas que creen en Dios, que van a un templo, que dicen que son cristianos, pero que de alguna manera tienen una atadura en su vida. Es muy diferente una posesión de demonios a una atadura de demonios. La posesión pertenece a los impíos. La posesión se aplica a los que no tienen a Cristo, a los que viven en pecado, a los que viven en las cosas mundanales. Pero las ataduras se aplican a muchos que dicen que son cristianos. Hay muchos cristianos que permiten que el enemigo los aten. Y una persona atada por el diablo no puede cantar, no puede batir las manos, no tiene gusto de ir al templo, no lee la Biblia, no le gusta orar. Esas son malas señales en un cristiano. Porque si no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta asistir al templo, no se siente feliz en la casa de Dios o en la presencia de Dios, es porque tiene una atadura de demonio en su vida. Entonces hay muchos cristianos que tienen que ayunar y pedirle al Señor en oración que los libere. Y cuando el Señor libera, entonces el cristiano salta de alegría, porque la atadura se fue. Hemos orado por diferentes personas, las cuales han estado atados por demonios. Pero el Señor Jesús los ha liberado y luego tienen libertad para vivir la vida en abundancia en Cristo Jesús. Porque cuando alguien está atado, amarrado, no tiene movimiento. Parece que no siente alegría, no siente gozo. Hay personas que están atadas en su mente, en su corazón, que todas las cosas que predica el predicador o que predica el pastor, la tergiversan, la cambian. Cualquier palabra no les gusta. Cualquier palabra las pone por un lado y por otro lado y dicen: eso no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Porque el demonio que está adentro de ti te hace pensar mal. Lo que es bíblico es bíblico. Lo que es bíblico es verdad. Y la predicación que se deriva de la santa palabra de Dios es una predicación que debe de beneficiar el alma de los oyentes. Pero cuando hay oyentes que están atados por algún espíritu malo, ese demonio los molesta y no los deja vivir en paz y no son edificados por causa de que están amarrados por un demonio. Por la vía del diablo, una persona puede acumular malas cosas en su vida. Por esa vía del enemigo. Tercero, la vía del pecado. El pecado que se hace abiertamente o el pecado que se hace en oculto. La vía del pecado puede acumular en una persona muchas cosas malas. Por eso dice la Sagrada Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Hay muchas personas que no le quieren hacer caso a la santidad de Dios. No le quieren hacer caso a la salvación en Dios, a la restauración en Dios. Pero sí le hacen mucho caso al pecado. El pecado por diversión, la transgresión por maldad, le hacen mucho caso. Y ese pecado les va a traer acumulación de males. Y cuando uno está lleno de males por causa del pecado, no puede vencer. Antes es vencido por el mal que está en su vida.
Entonces, la responsabilidad cristiana es no dejarse vencer por lo malo. ¿Qué nos enseña? Algo más nos enseña este versículo. Lo que nos enseña es a pelear contra el mal para que el mal no venga a dañar nuestra vida en ninguna forma. Número 2, dice, vencer con el bien el mal. Eso también es difícil, pero no imposible. Eso también es difícil, pero sí se puede hacer. Qué lindo es cuando hay un cambio interior en nosotros. Eso solamente se debe de producir dentro de la persona. El bien se debe de generar por el Espíritu Santo. El bien se debe de generar por la presencia de Cristo. El bien se debe generar adentro de uno por la obediencia a Jesús y por la obediencia a su palabra. El bien se debe de generar en nosotros. Y si hay ese generador de bien en nosotros, entonces vamos a tener la posibilidad indudable de vencer el mal. Esa es la segunda cosa de la responsabilidad cristiana: aprender a vencer con el bien el mal. Hay una oportunidad de vencer el mal y es haciendo el bien. El bien no es una capa para cubrir el mal, no. El bien no es una excusa para cubrir el mal, tampoco. El bien es como una espada para partir el mal en 4 pedazos y que el mal ya no tenga influencia en nosotros. Aprendamos nuestras responsabilidades cristianas. Pongámoslas en práctica. Y voy a repetir las 4 cosas. Deberes cristianos. Aquí nos enseña la palabra de Dios, deberes cristianos. Consulta cristiana. Conducta cristiana, actitudes cristianas y responsabilidades cristianas. Amigo o amiga que me estás escuchando ahí, vuelve a leer estos versículos de la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 12 y que esto afecte tu vida positivamente, que la puedas vivir, que la puedas entender, que el Espíritu Santo te dé la revelación de esta palabra en tu corazón y que al ponerlo en práctica tú seas una persona victoriosa en todos tus deberes.